Creed en sus profetas. Lunes 24 de junio 2024. Jonás 4. Jonás se enoja por el resultado. Pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó, y oró al Señor diciendo: «Oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y que desistes de hacer el mal. Ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». El Señor le respondió: «¿Haces bien en enojarte tanto?». El Señor enseña compasión a Jonás. Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería a la ciudad. Entonces el Señor dispuso que creciera una planta de resino para que hiciera sombra sobre la cabeza de Jonás para protegerlo de la insolación. Y Jonás se alegró muchísimo por el resino. Pero Dios dispuso también al amanecer del día siguiente un gusano que atacó la planta de resino y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse, y dijo: «Mejor me es la muerte que la vida». Entonces Dios dijo a Jonás: «¿Te parece bien enojarte por lo de la planta de resino?». Él respondió: «Me parece bien enojarme hasta la muerte». Y el Señor le dijo: «Tú te preocupas por la planta de resino por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. ¿Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales?». El deseado de todas las gentes. Capítulo 40. Una noche sobre el lago. Ese día los discípulos habían presenciado las maravillosas obras de Cristo. Parecía que el cielo había bajado a la tierra. El recuerdo de aquel día precioso y glorioso debería haberlos llenado de fe y esperanza. Si de la abundancia de su corazón hubiesen estado conversando respecto a estas cosas, no habrían entrado en tentación. Pero su desilusión absorbía sus pensamientos. Habían olvidado las palabras de Cristo: «Recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada». Aquellas habían sido horas de gran bendición para los discípulos, pero las habían olvidado. Estaban en medio de aguas agitadas, sus pensamientos eran tumultuosos e irrazonables, y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. Dios hace con frecuencia esto cuando los hombres se crean cargas y dificultades. Los discípulos no necesitaban hacerse dificultades. El peligro se estaba acercando rápidamente. Una violenta tempestad estaba por sobrecogerles y ellos no estaban preparados para ella. Fue un contraste repentino porque el día había sido perfecto, y cuando el huracán los alcanzó sintieron miedo. Olvidaron su desafecto, su incredulidad, su impaciencia. Cada uno se puso a trabajar para impedir que el barco se hundiese. Por el mar era corta la distancia que separaba a Betsaida del punto a donde esperaban encontrarse con Jesús, y en tiempo ordinario el viaje requería tan solo unas horas, pero ahora eran alejados cada vez más del punto que buscaban. Hasta la cuarta vela de la noche lucharon con los remos. Entonces los hombres cansados se dieron por perdidos. En la tempestad y las tinieblas, el mar les había enseñado cuán desamparados estaban y anhelaban la presencia de su Maestro. Jesús no los había olvidado. El que velaba en la orilla vio a aquellos hombres que llenos de temor luchaban con la tempestad. Ni por un momento perdió de vista a sus discípulos. Con la más profunda solicitud, sus ojos siguieron al barco agitado por la tormenta con su preciosa carga, porque estos hombres habían de ser la luz del mundo. Como una madre vigila con tierno amor a su hijo, el compasivo Maestro vigilaba a sus discípulos. Cuando sus corazones estuvieron subyugados, apagada su ambición profana y en humildad oraron pidiendo ayuda, les fue concedida. En el momento en que ellos se creyeron perdidos, un rayo de luz reveló una figura misteriosa que se acercaba a ellos sobre el agua, pero no sabían que era Jesús. Tuvieron por enemigo al que venía en su ayuda. El terror se apoderó de ellos, las manos que habían asido los remos con músculos de hierro lo soltaron. El barco se mecía al impulso de las olas.
Todos los ojos estaban fijos en esta visión de un hombre que andaba sobre las espumosas olas de un mar agitado. Ellos pensaban que era un fantasma que presagiaba su destrucción y gritaron atemorizados. Jesús siguió avanzando, como si quisiese pasar más allá de donde estaban ellos, pero le reconocieron y clamaron a él pidiéndole ayuda. Su amado maestro se volvió entonces y su voz aquietó su temor. «Alentaos, yo soy, no temáis». Tan pronto como pudieron creer el hecho prodigioso, Pedro se sintió casi fuera de sí de gozo. Como si apenas pudiese creer, exclamó: «Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad, pero cuando con satisfacción propia miró hacia atrás, a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador. El viento era borrascoso, las olas se elevaban a gran altura directamente entre él y el Maestro, y Pedro sintió miedo. Durante un instante Cristo quedó oculto de su vista, y su fe le abandonó. Empezó a hundirse, pero mientras las ondas hablaban con la muerte, Pedro elevó sus ojos de las airadas aguas y fijándolos en Jesús exclamó: «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús asió la mano extendida diciéndole: «Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Andando lado a lado y teniendo Pedro su mano en la de su maestro, entraron juntos en el barco. Pero Pedro estaba ahora subyugado y callado. No tenía motivos para alabarse más que sus compañeros, porque por la incredulidad y el ensalzamiento propio casi había perdido la vida. Cuando apartó sus ojos de Jesús, perdió pie y se hundía en medio de las ondas. Cuando la dificultad nos sobreviene, ¿con cuánta frecuencia somos como Pedro? Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera a él para perecer. Él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. «No temas», dice, «porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador». Jesús leía el carácter de sus discípulos. Sabía cuán intensamente había de ser probada su fe. En este incidente sobre el mar, deseaba revelar a Pedro su propia debilidad, para mostrarle que su seguridad estaba en depender constantemente del poder divino. En medio de las tormentas de la tentación, podía andar seguramente tan solo si, desconfiando totalmente de sí mismo, fiaba en el Salvador. En el punto en que Pedro se creía fuerte, era donde era débil. Y hasta que pudo discernir su debilidad, no pudo darse cuenta de cuánto necesitaba depender de Cristo. Si él hubiese aprendido la lección que Jesús trataba de enseñarle en aquel incidente sobre el mar, no habría fracasado cuando le vino la gran prueba. Día tras día, Dios instruye a sus hijos por las circunstancias de la vida diaria. Los está preparando para desempeñar su parte en aquel escenario más amplio que su providencia les ha designado. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran crisis de la vida. Los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación. Podemos suponer ahora que nuestros pies están seguros y que nunca seremos movidos. Yo sé a quién he creído, nada quebrantará mi fe en Dios y su palabra. Pero Satanás está proyectando aprovecharse de nuestras características heredadas y cultivadas y cegar nuestros ojos acerca de nuestras propias necesidades y defectos. Únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús podemos estar seguros. Apenas hubo tomado Jesús su lugar en el barco, cuando el viento cesó y luego el barco llegó a la tierra donde iban. La noche de horror fue sucedida por la luz del alba. Los discípulos y otros que estaban a bordo se postraron a los pies de Jesús con corazones agradecidos, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios».